Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en este encuentro. Yo soy Maravillas Amorós, soy doctora en psicología, dirijo el Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagogía en Eton College, un colegio de ISP, y también soy profesora asociada a la Universidad de Murcia. Esta tarde, además, tengo el gran placer de estar acompañada por dos profesionales y madres, que son Lucía Galán y Joana Aviak, que se presentarán también a continuación. Joana. Hola, buenas tardes a todos. Soy Joana Javier, soy polaca, empresaria, soy coach, pero sobre todo soy mamá. Soy mamá de un adolescente y, digamos, toda la experiencia de ser mamá me llevó a escribir mi primer libro, que he dedicado a mi hijo y espero que pueda ayudar a muchos papás y mamás y también niños en su vida cotidiana para ser más abundantes y más felices. Bienvenidos a todos. Bienvenida. Lucía. Hola, buenas a todos. Muchísimas gracias, Mara. Encantada, Joana, de coincidir en este evento tan necesario, porque realmente nadie nos prepara para ser padres y yo creo que cuando verdaderamente nos ponemos las pilas es cuando ya tenemos a nuestros niños aquí con nosotros. Como madre de dos adolescentes ahora mismo, os puedo decir que esto es un aprendizaje continuo, que mi sensación como pediatra y como madre es de no terminar nunca, pero al mismo tiempo de encontrarme en un viaje fascinante en el que el aprendizaje es mutuo, tanto nuestros hijos con nosotros como nosotros, por supuesto, el legado que les dejamos a ellos. Así que gracias a todos por participar en este evento del que espero saquéis pues, valiosos aprendizajes que os sirvan para implantarlos con vuestros niños. Pues muchísimas gracias a las dos, Joana y Lucía, por estar aquí conmigo esta tarde. Es un gran honor compartir este tiempo y también con vosotros como padres. Quiero que sea, o vamos a intentar que esta presentación, queremos que sea muy participativa. Tenéis el chat para poder participar con cualquier aportación o cualquier cuestión durante toda la presentación. Y también al finalizar daremos opción a que se pueda abrir el vídeo y podáis proponer pues también vuestros comentarios o podéis hacernos vuestros comentarios, preguntas o aportar todo aquello que queráis aportar sobre este encuentro en el cual pues estoy segura también, como comentaba Lucía y Joana, que podemos aprender un poquito y enriquecernos todos mutuamente. Bueno, pues la charla o el encuentro de hoy va a tratar sobre un tema muy, muy importante y muy interesante, porque estoy segura de que todos vosotros, cuando elegís el colegio en el cual queréis que vuestros hijos pues, se desarrollen durante mucho tiempo, pues el bienestar seguramente es un componente o una variable que también es fundamental a la hora de tener en cuenta esa elección, ¿no? Y es que hoy vamos a hablar precisamente del impacto que tiene el bienestar en el desarrollo no solo emocional, también académico y en un desarrollo completo de los niños y los adolescentes. Por lo tanto, yo os hago esta pregunta, ¿no? ¿De qué se compone el bienestar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar? ¿Qué es para vosotros el bienestar? Bueno, pues por aquí hablan de el sentirse bien con uno mismo, de la satisfacción que uno tiene consigo mismo, ¿no? La satisfacción personal. Muy interesante, muy bien. ¿Qué más? De la felicidad, de la prosperidad, efectivamente, ¿no? De una manera muy sencilla y muy básica, entendemos por bienestar o se describiría el bienestar como esa sensación subjetiva de satisfacción, de tranquilidad y que tiene un impacto muy relevante en lo que es todo nuestro funcionamiento, ¿no? Y es por eso que la literatura indica que la carencia de ese bienestar o el tener o mostrar un daño en ese bienestar, pues bueno, pues puede causar graves consecuencias en los niños y en los adolescentes. Y es que lo que observamos, lo que aprendemos y lo que experimentamos tiene una influencia muy, muy importante en todo nuestro desarrollo y por lo tanto también en nuestro comportamiento. Bueno, durante la última década, durante la última década se ha acentuado, se ha incrementado el estudio sobre lo que es el bienestar, en un intento también
de entenderlo mejor para poder prevenir o intervenir cuando efectivamente se encuentran carencias, dado que, como hemos comentado antes, la investigación indica que esas carencias pueden provocar o tener consecuencias muy graves, ¿no?, en el desarrollo de nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños o incluso adolescentes. Y estas carencias, pues como hemos dicho, el bienestar es un constructo muy importante con una implicación en nuestro funcionamiento y también en la calidad de vida y en nuestra salud. Estos estudios dividen el bienestar, por lo tanto, en tres grandes factores, lo que sería el factor o la dimensión psicológica del bienestar, pues que tiene que ver con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. El bienestar subjetivo, que sería pues eso, el sentir placer frente al no sentir placer por algo, esa sensación que hablábamos subjetiva de lo que nos da tranquilidad y satisfacción. Y luego pues el bienestar social, esa dimensión en la cual pues nuestra interacción con los demás pues nos proporciona una satisfacción o no, ¿no? La relación que tenemos con los demás. Y es que como padres, ¿cómo podemos ayudar? Os preguntaréis, Mara, a incrementar el bienestar. ¿Cómo podemos como padres proteger ese bienestar en nuestros hijos? Ya que hablas del gran impacto que tiene, ¿no?, que va a tener en sus vidas, en su desarrollo como personas. Bueno, como padres, por ejemplo, como modelos de comportamiento, seguro que habéis escuchado hablar del cumplimiento de las expectativas o efecto Pigmalión. Y es que lo que los demás creen en nosotros, las expectativas que los demás tienen en nosotros, van a influir en lo que pensamos, en cómo hacemos las cosas y a la vez eso va a tener un impacto sobre las expectativas de los demás. En este momento me gustaría preguntar a Lucía, efectivamente, acerca de este tema. Lucía, ¿cómo crees que es de importante el ejemplo que los padres tienen y van a tener, ¿no?, en el bienestar de los hijos? ¿Crees que en general somos conscientes los padres de la influencia que tenemos en ellos como modelos? Pues fíjate, Mara, yo creo que la teoría todos los padres la saben, ¿no? Todos saben, todo el mundo es consciente que el ejemplo es lo que realmente educa, pero en la práctica te podría poner infinidad de ejemplos en los que pues se nos olvida, a los padres de hoy en día se nos olvida, también un poco llevados por este ritmo frenético que llevamos, ¿no? Y luego intentamos compensarlo con explicaciones, con clases magistrales que les damos a nuestros hijos y no nos damos cuenta que realmente lo que educa es el ejemplo que nosotros damos, la forma que tenemos de hablarles y de comunicarnos con ellos, ¿no? Y te voy a poner tres ejemplos muy prácticos que veo periódicamente en la consulta. Por ejemplo, en todo lo referente a la alimentación infantil. En nuestro país, en España, tenemos prácticamente 1 de cada 3 niños con exceso de peso, con sobrepeso o incluso con obesidad, ¿no? Entonces, mi experiencia es que cuando tengo estos niños en la consulta, la mayor parte de los padres, primero, no objetivan que su hijo tiene un problema de peso, ellos realmente ven que el chiquillo está bien, pero muchas veces cuando por fin les haces entender que esto es un problema de salud a corto, a medio y a largo plazo para la salud del niño, no solamente física, sino también emocional, nos ponemos manos a la obra, ¿no? Y les doy pautas. Y entonces les digo, bueno, ¿y vosotros coméis fruta, coméis verdura, tomáis ensalada, siempre hay acompañamiento? Ay, no, pero no pasa nada, mira, tú dime lo que le tengo que dar al niño y ya nos apañamos. Digo, a ver, tienes que entender que si le vamos a dar al niño a partir de ahora alimentos más saludables de lo que está comiendo, pero nosotros seguimos comiendo de pie, nos hacemos ese bocata ahí que nos sirve de merienda cena, estamos con las patatitas, con las galletas del desayuno, comprendes que eso no, bueno, pero él tiene que entender que eso es que una cosa es para los demás y otra cosa es para él. Y digo, no. Es injusto para nuestro hijo el que tenga que comer él una comida que además es mucho más saludable que lo que está comiendo el resto de la familia y lo que percibe ese niño al final es que a él le están castigando y que lo bueno es lo otro, con lo cual es que mandamos mensajes completamente contradictorios. Pues esto que parece de cajón, ¿verdad? Que lo estáis escuchando y decís, por favor, pues claro, pues las familias les cuesta entender, que el niño, más que lo que le dice el médico, lo que le dice el papá o la mamá, quiere y hace lo que ve en casa.
Y si todos los días desde que son pequeñitos cortamos fruta al desayuno, el niño terminará comiendo fruta. Y si todas las noches hay una buena ensaladera en el centro de la mesa que acompaña lo que estemos cenando, al final ese niño comerá ensalada, educará a sus propios hijos en este tipo de hábitos y lo que quedará en él como pozo es el ejemplo que ha recibido durante su infancia, ¿no? O, por ejemplo, hace poco vino una familia que venía quejándose de que su hijo tenía muchas faltas de respeto con los padres, que les gritaba, que les insultaba, que incluso alguna vez cuando estaba muy, muy enfadado les pegaba a los padres. Este era un niño de, pues, tendría 4 o 5 añitos. Bueno, sabéis que eso es una fase relativamente frecuente por la que pasan muchos niños, ¿no? Que no saben controlar esa ira y entonces se les escapa la mano. El caso es que ahí hubo un pequeño conflicto entre padre y madre y empezaron ahí ellos un poco a discutir, empezó a subir el tono de voz que ya me llamó un poco la atención, pero es que el niño intentó interrumpirles y en una de estas la madre ¡pah!, le dio esto, no sé cómo. Un cachete o... Sí, así, en la cabeza, ¿no? Pequeño cachete, ¿no? Esto es. Pero cállate, ¿no ves que estamos hablando tal? Y entonces en ese momento dije, a ver, ¿cómo vamos a pretender que nuestro hijo hable con respeto, no pegue, no levante la voz y encuentre otra forma de comunicarse que no sea la violencia verbal o física, si dentro de casa, o sea, en estos 10 minutos que acabo yo de presenciar, habéis perdido el control de vuestras palabras, habéis elevado la voz, incluso os habéis puesto nerviosos y le habéis dado un cachete en la cabeza al niño? Dice, ¿no os dais cuenta que realmente lo que aquí educa es el ejemplo? Y que desde los gritos, desde las amenazas o desde los cachetes es imposible que nuestros hijos no se comporten así. Claro, se quedaron completamente flaseados porque estoy segurísima de que esa era la forma que ellos tenían de resolver los conflictos, ¿no? Pues detrás de un niño que grita, que pega, que tiene un comportamiento muy disruptivo en casa, en el colegio, en todos los sitios donde va, a veces, en ocasiones, el origen no está en lo que le está pasando fuera, sino en qué tipo de ejemplos recibe él en casa, ¿no? Entonces esto es muy importante que reflexionemos como padres. Y por último, una anécdota muy simpática de una familia numerosa que los tenía en la consulta y entonces, un poco para cortar el hielo, les preguntaba a los hermanitos qué querían ser de mayores, ¿no? Y pues yo quiero ser policía, pues yo quiero ser maestra, pues yo no sé qué tal. Y el pequeño, que debía de tener como 5 añitos así, dice, yo lo que sea menos trabajar. Y se quedaron así los padres, yo riéndome, y yo, ¿pero por qué trabajar? Dice, porque mira, lo de trabajar es un rollo, porque los papás llegan el lunes por la mañana y dicen, qué rollo ir al trabajo. Vuelven por la noche y dicen, qué rollo en el trabajo. Estamos de vacaciones y genial, pero en cuanto llega el momento de volver al cole y al trabajo, ellos dicen, qué rollo el trabajo, qué rollo el trabajo, qué rollo. Yo quiero ser cualquier cosa menos tener un trabajo. Y nos reímos entre todos, pero dijimos, qué razón tienen los niños, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta y esos mensajes que vamos ahí transmitiendo calan en el niño y al final ese niño lo único que ve es unos padres que no les gusta trabajar o que no les gusta su trabajo o que probablemente sí que les gusta, pero cuando llegan a casa se quejan siempre de su trabajo, con lo cual el niño hace su composición del lugar y dice trabajar es un rollo. Así que hagamos ese pequeño ejercicio de intentar buscar algo positivo que hayamos tenido en el trabajo y si hablamos de trabajo a la hora de la cena, que sea algo bonito, inspirador, que les pueda dejar a ellos algo ahí de legado, ¿no? En lugar de estar continuamente con las quejas. Efectivamente, Lucía, muy descriptivo, muy gráfico, ¿verdad? Los casos o los ejemplos en los que los padres como modelos, pues muchas veces en el día a día entendemos que las situaciones a veces son difíciles, se pueden un poco maximizar porque, bueno, pues estamos estresados, pero bueno, qué importante el controlar, como dice Lucía, y el medir, el darnos cuenta, reflexionar acerca de que estamos siendo, cuando nos comportamos, hablamos, un modelo, ¿no?, para nuestros hijos. Muchas gracias, Lucía. Sé que muchos de vosotros os habéis visto representados en alguno de los ejemplos, pero no lo vamos a tener en cuenta. Algún padre ha puesto aquí en el chat, madre mía, yo soy esa del banco. Bueno, yo espero que sea la del libro, la del libro y no la del móvil. Pero bueno, muy importante porque además esas expectativas que tenemos en nuestros hijos, el creer en ellos, el creer que pueden,
pero va a tener ese efecto siendo nosotros modelos de comportamiento, como muy bien ha explicado Lucía, y va a hacer que nuestros hijos también se vean influidos en sus comportamientos. Y a su vez, esos comportamientos se van a ver influidos en las expectativas y en las creencias de los demás y en nosotros mismos también, ¿no? Con respecto a continuar pensando, ¿no? O trabajando acerca de cómo podemos hacer o ayudar a nuestros hijos a incrementar su bienestar. Bueno, hemos visto que la parte o la dimensión psicológica es muy importante. Entonces nosotros como padres, además de ser modelos, como ha explicado también Lucía, además de ser modelos, podemos ayudarles a incrementar su confianza, a que nuestros hijos tengan autoconfianza en sí mismos para actuar, para tener control sobre lo que hacen. Y es que debemos ayudarles a entender, de la misma manera que nosotros también, a que podemos ser capaces de cambiar y tener el control de muchas de las situaciones, pero no de otras. Porque esto nos va a ayudar también a bajar nuestro nivel de preocupación y a mantener un nivel de estrés o de incertidumbre muy tolerable y que va a tener unos efectos muy importantes en mantener una buena salud, porque hemos visto, como hemos comentado al principio, que el bienestar está muy relacionado con ese concepto también que tenemos de calidad de vida y de la salud. Y es que debemos ayudar a entender a nuestros hijos también con nuestro ejemplo, a que hay situaciones que están bajo nuestro control, es decir, que tenemos un poder o un nivel de influencia sobre ellas, como por ejemplo lo que yo pienso de los demás, mis acciones, pero que debo también entender que hay un número de situaciones en las cuales me voy a tener que enfrentar en la vida, en las cuales no voy a poder tener un 100% del control, como por ejemplo que se inicie una pandemia o los errores de los demás, ¿no? Y ayudando también a entender y a manejar ese nivel de incertidumbre, vamos a incrementar el bienestar o ayudar a incrementar el bienestar de nuestros hijos, porque les va a ayudar también a tener un equilibrio entre aquello que puedo, en lo cual tengo un poder de decisión y en lo cual no, ¿no? Que voy a poder tener ayuda o que no depende de mí y por lo tanto no tiene ningún sentido que yo me preocupe. Relacionado con esto, me gustaría ahora que Joana nos explicara un poquito acerca de qué es el Ikigai. Y si realmente nosotros como padres, no sé qué piensa Joana, ahora nos contará un poquito, podríamos hacerlo, ayudar a nuestros hijos a practicarlo, ponerlo en práctica de una manera sencilla. Joana, ¿tú qué piensas? Háblanos un poquito del Ikigai. A ver, yo pienso que el Ikigai en realidad es algo sumamente importante y sin embargo es un concepto del cual seguimos hablando muy poquito. Mucha gente ni tan siquiera sabe lo que significa y yo tengo que ser muy sincera y también deciros que realmente hasta hace bien poco tampoco, o sea, sí que había oído hablar del concepto, pero nunca jamás me había enfocado ni tan siquiera estudiado las raíces y un poco el significado real. Y os tengo que decir que Ikigai es un concepto que viene de la antigua filosofía japonesa y en realidad nos explica la manera en la que viven los japoneses. Ikigai es la forma, la manera de encontrar tu propósito de vida. Y para poder explicaros un poquito mejor, voy a basarme en la anécdota de Lucía, que me sirve perfectamente para entender la importancia del concepto. Cuando Lucía nos habló de este niño pequeño que no quería trabajar, o sea, que no quería hacer cualquier cosa en su vida menos trabajar, ahí sí que nos dio a entender lo importante es que hagamos algo en la vida que merezca la pena, que nos ilusione, que a pesar de que terminen las vacaciones podamos volver con fuerzas y con entusiasmo al trabajo y dar un buen ejemplo a los niños, que es tan importante según lo que estáis hablando vosotros y según todo lo que los papás también ya saben. Entonces, Iki en japonés significa vida y Gai es esta parte que nos muestra lo que merece la pena. Por lo tanto, Ikigai es el propósito de vida o es la dicha, es algo que nos trae alegría y nos inspira a levantarnos de la cama todos los días. Y tal y como también lo habéis dicho las dos, tanto Lucía como Mara, la importancia del modelaje, ¿no? Modelar las personas que hacen las cosas mejor que nosotros
es sumamente importante para tener estos resultados que todos esperamos. Y aquí os tengo que hablar un poquito de Okinawa, que es la isla japonesa que tiene la mayor proporción de personas longevas en el mundo, la gente que vive por encima de 100 años, y donde el Ikigai juega el papel sumamente importante en su vida. Es algo que les ayuda a estas personas a vivir de forma más alegre y más feliz y por lo tanto tener una vida mucho más larga y próspera. Aparte de eso, también saber encontrar tu Ikigai nos puede ayudar a diseñar un estilo de vida laboral ideal, crear fuertes relaciones sociales en el trabajo, crear un cierto equilibrio saludable entre el trabajo y la vida, perseguir los sueños o simplemente disfrutar de algo que estamos haciendo. Qué interesante, Joana, muchas gracias. Pues ya lo sabéis, papás y mamás, practicándolo con nosotros mismos y luego también poniéndolo en práctica con nuestros hijos, vamos a molar un montón cuando lleguemos a casa y luego encima vamos a vivir más. ¿Qué más queremos? Está ideal. Muchísimas gracias, Joana, por tu aportación. Bueno, pues hablando de lenguaje, como comentaba también muy bien Lucía antes en sus ejemplos, lo que decimos, el tono en cómo lo decimos, si es más lógico, si es menos lógico, acompañándolo con nuestras acciones, va a tener también una influencia muy positiva en el bienestar, ¿no? En nuestro propio bienestar y en el bienestar de nuestros hijos. Así que en este momento, dado que el lenguaje tiene esa relevancia para poder también influenciar en cómo pensamos y lo que pensamos, me gustaría preguntar a Lucía cuál es el impacto que el lenguaje tiene en el desarrollo de los niños y desde cuándo. Pues realmente desde el mismo momento en el que nacen, incluso antes de nacer, cuando el niño está intraútero, ellos ya escuchan, ya perciben los sonidos, ya escuchan el latido de mamá continuamente durante las 24 horas del día, ese zumbido vum, 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 que es el del latido del corazón de su madre. Son capaces de reconocer la voz de mamá. Muchas veces si hay otras voces que están de forma continua y diaria cerca de la barriguita de mamá, cuando nace el bebé también es capaz de reconocerlas. Entonces es importante que los padres entiendan que los bebés cuando nacen, yo siempre digo, no acaban de nacer, tienen 9 meses y un día, ¿no? Que es ya fuera de la barriguita de mamá, pero ese niño ya es niño antes de nacer. Y ese lenguaje y esa comunicación ya empieza antes de nacer. Es por eso que es muy emocionante cuando compruebas, cuando los bebés nacen y los ponemos sobre el pecho de mamá, muchas veces están llorando, lógicamente, para expandir sus pulmones, y yo muchas veces les decía a las madres, háblale a tu bebé, háblale a tu bebé. Y entonces la mamá, cariño, que ya estás aquí. Y es muy curioso y muy emocionante ver cómo esos bebés muchas veces abrían los ojos y se callaban, porque reconocían la voz de la madre, ¿no? Y es maravilloso, es ver el milagro de la vida delante de ti, ¿no? Y es importante que los papás y las mamás entiendan que ese cerebro, cuando el bebé nace, es muy rudimentario, es muy inmaduro, y que durante los siguientes años se va a ir desarrollando, pero no se desarrolla aleatoriamente, ni se desarrollan, todos siguen el mismo patrón de desarrollo, que va. El cerebro de los niños se desarrolla en función a los estímulos que reciben, o sea que una parte obviamente viene determinado por la genética, pero otra muy buena parte y cada vez más importante viene determinada por el ambiente. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es como imaginamos el cerebro del niño con habitaciones apagadas, ¿no? Y con lamparitas. Entonces, en función de los estímulos que recibe ese cerebro, se van a ir encendiendo esas lamparitas y se van estableciendo las conexiones neuronales entre las distintas neuronas. Y eso va a enriquecer de una forma increíble el desarrollo y el neurodesarrollo de ese niño. Entonces, desde que nacen, es importante el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, a través de cómo les hablamos, de cómo les susurramos, de cómo les acariciamos, de cómo sonreímos delante de su carita. Ellos van estableciendo esas conexiones y van estableciendo esas relaciones de mamá me habla suavito mientras me acaricia y mientras me sonríe, y
Y entonces esas habitaciones oscuras dentro de su cerebro se van encendiendo y las conexiones neuronales se van formando y se van afianzando. Por eso no hay un momento determinado en el que digamos, ¿cuándo empiezo a hablarle a mi bebé? ¿O cuándo empiezo a entenderme? Desde el primer momento tu bebé ya reconoce tu voz y poco a poco va a ir reconociendo tus gestos, tu manera de acariciarle, el tacto de la barba de papá, el olor de la mamá, la forma en la que susurramos cuando nos sorprendemos y levantamos un poco la voz, también son señales que el bebé al principio se va a asustar, pero le van también a ayudar a identificar esos momentos en peligro porque mamá está asustada. Entonces, hablemos a nuestros hijos desde el principio, pero no solamente con esa comunicación verbal, sino también la no verbal. Esos bebés que yo tengo encima de la camilla en la consulta, desde el mismo momento, ahora ya con la mascarilla es mucho más difícil, pero al principio era también asombroso comprobar cómo le sonreías a ese bebé sin decirle absolutamente nada y sin que el bebé te conociera de nada, y muchos de ellos te sonreían porque ya habían identificado a través de sus papás lo que era la sonrisa, ¿no? Así que animemos a los papás a comunicarse con sus bebés desde el mismo momento en el que nacen. Importante lo que dices, Lucía, muy importante. Totalmente de acuerdo. Además, me comentaba una madre por aquí por el chat, Dios mío, debo estar fatal porque no veo al delfín. Tranquila, porque seguro que eres una pro en matemáticas, pero tu capacidad de visualización pues no está tan alta. Se puede practicar. Un nuevo reto, Ikigai y visualización. Bueno, esto tiene que ver también con algo que vamos a comentar ahora, ¿no? Que tiene que ver con muchas veces lo que estaba diciendo también a colación de lo que decía Lucía, de cómo el lenguaje, ¿no? Modela muchas veces lo que esperamos, porque nadie espera ver un delfín en lo alto del Monte Everest, ¿no? Y eso está relacionado también con cómo utilizamos el lenguaje y de manera que muchas veces establecemos pensamientos muy estáticos o muy fijos en contraposición a mentes más abiertas o más flexibles. Lo vamos a ver en un vídeo muy cortito, de apenas 2 minutos, a ver qué os parece. Nuestras creencias impulsan nuestros actos. No es que sea un truco de magia, de hecho, la ciencia lo prueba. Carol Dweck dice que nuestra mente es capaz de hacer interpretaciones de nosotros mismos y nuestra inteligencia. Existen 2 tipos de mentalidad. Una asume que la inteligencia se otorga desde que nacemos y la otra asume que podemos desarrollarla y mejorarla con el tiempo. Carol le llamó a esto teoría de la mentalidad y según su investigación, estas formas de pensar actúan diferente. La mentalidad fija querrá verse inteligente todo el tiempo y la mentalidad de crecimiento estará más interesada en aprender. Cuando se trata de un reto, una lo evita por temor a equivocarse, mientras que la otra lo enfrenta. El triunfo de los demás es una fuente de inspiración, pero para el lado fijo es una amenaza. Como resultado, una no irá más allá de lo que ya puede hacer, pero la otra mejorará cada vez más. Tampoco es que todos podemos ser Einstein. Lo que digo es que las capacidades son impredecibles, que tal vez falta mucho por aprender. Bueno, muy interesante, ¿no? ¿Qué pensáis? Esto nos ayuda un poco a darnos cuenta de cómo muchas veces de manera establecida tenemos algo porque como utilizamos el lenguaje, digamos que conduce los pensamientos hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Joana, ¿tú qué piensas? ¿Cómo, en tu opinión, cómo crees que el lenguaje influye, ¿no? También en ese bienestar, en el cómo esos pensamientos pueden ser más positivos, negativos y hacernos sentirnos mejor o peor, que también comentaba Lucía? Pues fíjate, Mara, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lucía y con lo que estás mencionando tú. Y de hecho, para hacer un así breve resumen, porque ya lo habéis dicho prácticamente todo, hay una frase que yo adoro, que es una frase de un gran mentor mío que se llama Desmond Tutu, y él ha dicho una cosa muy sabia, ha dicho que el lenguaje es muy poderoso, pero el lenguaje no solo describe la realidad, en realidad el lenguaje crea la realidad que describe. Y esto significa, o sea, esto nos habla de la importancia de este lenguaje que comentaba Lucía,
que el lenguaje que usamos el día a día nos define como personas, nos construye como personas, aumenta nuestra autoestima, nos motiva, crea nuestros sueños y en contrapartida el lenguaje negativo puede mandar a nuestro cerebro estos mensajes de destrucción. Es cuando nos sentimos realmente, nos hacemos de menos, nos sentimos de menos. Y lo que tenemos que entender es que por medio de las palabras realmente creamos nuestras creencias y después estas creencias nos crean a nosotros como personas. Por lo tanto, el secreto realmente es muy sencillo. Nuestros pensamientos y nuestro lenguaje crean nuestra realidad. Así que hay que tener sumo cuidado con lo que pensamos y cómo nos comunicamos, sobre todo si los frutos que cosechamos no son los esperados. Efectivamente, por eso yo a la mamá que ha puesto ese comentario antes, tienes que decir a ti misma, no lo veo aún, no lo veo aún. Exacto. El delfín no lo veo aún, pero lo voy a ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues en relación con esto, vamos un poquito justitos de tiempo. Quería pediros participación acerca de que seguro que a raíz de lo que habéis escuchado de Lucía, de Joana y por supuesto de vuestro propio conocimiento que ya aportáis a esta charla, a esta tertulia, seguro que encontréis alguna frase o identificáis alguna autoverbalización negativa que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Y de alguna manera también le decimos a los demás, muchas veces desafortunadamente a nuestros propios hijos, ¿no? Y que tienen ese efecto, como hemos visto, en lo que sentimos y por lo tanto también van a condicionar muchas veces lo que hacemos, ¿no? En el cumplimiento de esas expectativas que hemos visto antes, ¿no? Entonces, a ver qué me comentan aquí. Con los demás soy más maja. Suele pasar. No puedo con todo. No llego a todo. No estoy preparada. Soy muy ansiosa. No tengo paciencia. Esto me supera. ¿Y a los demás? ¿Podéis identificar alguna frase, algún comentario que a veces son negativos y que podemos decir a los demás? No sé si lo estoy haciendo mal. Eres un pachorra. Eres un pachorra. Bueno, eso no es muy negativo lo de ser pachorro, ¿eh? Eres un pachorro. De hecho, en un momento dado es hasta una virtud el tener pachorra y tomarte las cosas con un poco ser más de calma. Sí, bueno, habría que preguntar al pachorro. No tienes ni idea. Qué torpe eres, qué torpe soy. Qué desastre. Vaya coñazo, espero que no sea esta charla, por favor. He pedido verbalizaciones, no sinceridad. Me sacas de mis casillas. Muy bien, muy bien. Como podéis ver, todos podemos identificar cómo utilizamos el lenguaje muchas veces negativamente, tanto para hablarnos a nosotros mismos, como había comentado muy bien en algunos ejemplos Lucía, porque lo hacemos, y también lo hacemos con los demás. Entonces, tratándose de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, hemos visto que en edades tempranas todo lo que hacemos como modelos de comportamiento, de pensamiento, al emocionarnos, ¿no? Se lo transmitimos a ellos y entonces va a tener un impacto importante en su propio bienestar, en su propia satisfacción personal, ¿no? Porque al fin y al cabo, como pone en esta diapositiva, todo está relacionado, ¿no? Somos un triángulo donde lo que pensamos y lo que sentimos va a tener un impacto importante en nuestro comportamiento, en aquello que hacemos y viceversa, ¿no? Digamos, todo lo que sentimos va a tener un efecto en lo que pensamos y también va a condicionar nuestro comportamiento y al final va a formar o nos va a formar en lo que vamos a ser, ¿no? Y por último, como hemos explicado antes, la importancia de vuestro papel, ¿no? A la hora de fortalecer el bienestar y ayudando a nuestros hijos a identificar dónde tienen capacidad de influenciar, en qué acciones, en qué situaciones, en cómo controlar su frustración. Es importante también enseñar a nuestros hijos a aprender de los errores, a que se frustren, a que a veces fallen. ¿Qué importancia tiene el error en la vida de un niño? Lucía, ¿nos puedes hablar un poquito más de ello acerca de cómo padres? Os podría hablar la tarde entera si quisierais. No tenemos tiempo. Lucía,
Córtate un poco. Sobre el error. Pues fíjate, vivimos en una sociedad en la que nos educan para recibir premios, para ser el primero de la clase, para participar en olimpiadas donde solamente hay 3 ganadores, para recibir reconocimientos, para recibir palmaditas en la espalda. Nos educan realmente en este tipo de sociedad. Cuando realmente en la vida los premios y los reconocimientos se cuentan con los dedos de una mano. La vida son muchas caídas, son muchos errores, son muchas equivocaciones, pero es que ahí está el verdadero aprendizaje. No hay aprendizaje sin equivocación y sin error. Entonces, vivimos los errores de nuestros hijos como fracasos. Y esto es terrible y es un tema que a mí me interesa muchísimo porque lo veo desde que mis hijos eran pequeñitos y siempre me ha frustrado mucho esa forma de ver la vida y cómo concebimos el error como un fracaso, cuando el error es un paso más hacia la excelencia, hacia el ser mejores personas, hacia el ser mejores profesionales, hacia estar mejor contigo mismo. Nadie nace aprendido. Entonces, creo que deberíamos de inculcar esta sabiduría a nuestros hijos, que cada error que cometan o cada equivocación no la vivan como un fracaso. Esto no es fracaso, cariño, esto es aprendizaje. Mira, ¿qué podemos sacar en positivo de esto? Pues esto. Yo cada una de las equivocaciones que han tenido mis hijos, notas que no esperaban, decisiones equivocadas, me he sentado con ellos y he dicho, vale, chicos, ¿esto por qué ha sido? ¿Qué hemos aprendido aquí? Pues es que esto lo aprendes una vez, quiero decir, lo aprendes una vez. Cuando tú sabes que yendo por ese camino no te ha ido bien por esto y esto, la próxima vez que vuelvas a encontrarte con un camino parecido, automáticamente tu cerebro, porque eso sí, tu cerebro te lo va a recordar, te desviará del lugar. Y os voy a poner un ejemplo súper práctico con niños, que no hace falta llegar a este extremo, pero veréis que el cerebro funciona así. Cuando un niño se quema con una plancha, pasa y está la mamá o el papá están planchando y el niño pasa y toca la plancha y se quema nada, el dedito un poco. Llora mucho, ponemos el dedo debajo del agua, tal. Y a lo mejor tiene 1 año y medio, 2 años. Y ese niño 6 meses después, 8 meses después, pasa al lado de la plancha y no, por supuesto que no se acuerda lo que pasó, pero hay algo en su cerebro que le hace cambiar de dirección y sale corriendo. Y el niño no sabe muy bien por qué sale corriendo. Pero su cerebro sí que ha anclado eso de, ojo, peligro, eso no se toca. Y eso nos pasa con todo. Y nos pasa con las personas, nos pasa con nuestros comportamientos de vida, nos pasa con nuestros errores. Entonces, eduquemos a nuestros hijos en que no hay aprendizaje sin error, que el equivocarse es de humanos y que no pongamos el foco en el error, sino en qué haces para solucionar, ¿no? Yo tengo muchas madres en la consulta que me dicen, tía, es que lo hice fatal, es que perdí los nervios y me puse a gritar como una loca, es que perdí los papeles, algo que nos ha pasado y nos pasa a todos, a todos. Bien, no te centres en esto que ha pasado. Efectivamente, te has equivocado, has gritado a tu hijo, no sé, le has zarandeado, le has dado un cachete en el culo, no lo sé lo que ha pasado. Pero vamos a dar un paso más. El qué haces después también educa. Entonces, arrodíllate, ponte a la altura de tu hijo, cariño, perdóname, mamá se ha puesto muy nerviosa, ha perdido los papeles, voy a intentar que esto no vuelva a pasar. Corazón, empezamos de cero, nos damos un abracito, nos damos un beso y estás educando a tu hijo de 3 años en que mamá o papá también cometen errores, pero que no es tan importante el error, sino qué haces para solucionarlo. Porque en esto ellos se van a encontrar en la vida en multitud de ocasiones. De hecho, Lucía, perdona que te interrumpa, me preguntaba un papá por aquí que qué pensabas del Star of the Week, de la semana que suelen poner los profesores. Dime qué es esto de esta semana. Bueno, el Star of the Week. El alumno de la semana, Si ¿no? quieres lo contesto yo porque como dime psicóloga, ¿no? Sí. Es un sistema de refuerzo positivo que se hace pues para que los niños estén motivados acerca de conseguir determinados retos o conductas objetivo que tienen que ver normalmente con la conducta proactiva o adecuada o lo que esperamos, ¿no? Entonces, bueno, pues son sistemas de refuerzo positivo que se llevan a cabo simplemente para fomentar e instaurar en los niños patrones de comportamiento con sistemas de refuerzo superficiales o artificiales, ¿no? Que una vez conseguidas las conductas, es decir, los niños van incorporando esas conductas a su patrón conductual, pues que entreguen los deberes a tiempo, que se sienten adecuadamente, que hablen bien a los demás, que levanten la mano para preguntar algo.
van desapareciendo esos refuerzos artificiales porque ya forman parte del propio repertorio conductual del niño y ya no hay que reforzarlos más. Yo creo que se refería a eso, esperemos que sí. ¿Vale? Me lo has explicado perfecto. A ver, eso siempre y cuando el adulto que ponga esos refuerzos o esas estrellitas sea consciente que todos los alumnos de la clase son capaces de tener su estrellita semanal, me parece fantástico, sobre todo cuando ves que hay un grupo cohesionado, muy nivelado y que lo que se premia es el esfuerzo, la conducta y no los resultados, ¿no? No cálculo, el más rápido, deletrear, el más rápido, tal, porque no todo el mundo tiene las mismas habilidades en las distintas materias, ¿no? Entonces, sin embargo, en conducta sí que podemos, sí que todos los niños tienen un margen muy amplio de hacer, de lograr esas habilidades, las podemos premiar. Pero si en casos puntuales, que a veces los hay, porque hay niños con determinados trastornos que ni siquiera van a poder lograr esa buena conducta siempre, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si tenemos un aula donde sabes, y lo sabes positivamente, que vas a tener 2 o 3 niños que nunca van a conseguir esa estrellita por sus circunstancias o su idiosincrasia, habrá que intentar reforzar o encontrar otra fórmula para estimular a estos niños. Quiero decir que yo estoy a favor en este tipo de procedimientos, siempre que ensalcen la voluntad y la buena conducta del niño, siempre y cuando eso no estigmatice a alguno que por algún problema particular de ese niño sepamos que no va a lograrlo. Entonces, para eso necesitamos profes que tengan esa doble visión, ¿no? De que no todos los niños son iguales, no todos tienen las mismas capacidades y a lo mejor tenemos un niño en el que una timidez extrema le impide dar las gracias siempre, participar de una forma más activa, tal. Entonces, tener esa mirada como más psicológica hacia todos los perfiles de los niños del aula para que ninguno se sienta excluido. Efectivamente, como en casa, ¿no? Para que ningún niño sienta que hay un favorito. Como haces con tus hijos. Los que tenemos varios hijos, todos sabemos que uno es bueno en unas cosas y otro es bueno en otras. Y nunca se nos ocurriría exigirle al que sabes que no va a llegar a eso, exigirle ese mismo nivel. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Yo tengo chico-chica. Él es muy habilidoso con los deportes, ella tiene otras habilidades, es muy extrovertida, una oratoria magnífica, es muy echada para adelante, y su hermano no. Yo no le puedo pedir nunca, ni me puedo enfadar nunca con su hermana por no tener unas habilidades deportivas como el hermano, nunca. Y tampoco le puedo exigir al hermano que salga de esa timidez que él tiene y sea, vamos, que sea la alegría de su hermana, que habla hasta con las piedras y que hace amigos allá donde va, ¿no? No le puedo exigir a eso, tengo que respetar profundamente cada uno su forma de ser y las capacidades a donde pueden llegar. Sí les puedo exigir el máximo de donde yo sé que ellos son capaces de dar, pero siempre tengo que hilar muy fino. Pues considero que en las aulas deberían de hacer esto también, porque a veces, sin darnos cuenta, estigmatizamos al que sabemos que no va a poder lograrlo, ¿no? Entonces, distintos sistemas de recompensa para que cuando acabe el año todos los niños del aula hayan conseguido una estrellita, en la habilidad que sea, pero que se vayan todos con la sensación de lo que es recibir esa estrella. Efectivamente, muy bien. Y con respecto a lo que comentaba Lucía, ¿no? Acerca de los errores, que a través de los errores aprendemos, es a través del ensayo y error cuando uno pues, puede avanzar, de la misma manera que el conflicto, ¿no? Muchas veces bien gestionado nos ayuda a ese avance. Pues como decía, tiene que ver con esa capacidad, los errores nos van a ayudar a fomentar, a desarrollar esa capacidad de frustración, de tolerar la frustración y de convertirla en algo positivo, ¿no? Que me va a ayudar después pues, para poder gestionar mejor lo que siento y lo que hago, que al fin y al cabo pues, va a condicionar mis decisiones futuras para que sean o traigan a mi vida pues, consecuencias positivas, ¿no? Por ello, la comunicación es esencial. Al principio de la charla hablábamos de aquellos componentes que forman parte del bienestar y que el estudio sobre estos componentes nos ayuda a identificar mejor cuáles son los factores de protección o los factores o las variables que pueden incrementar ese bienestar y esa sensación de bienestar, de tranquilidad y de felicidad en nuestros hijos y en su vida futura, ¿no? Y por ello el triángulo que forman padres, madres,
con alumno, con sus hijos y con el colegio es fundamental, ¿no? Esa comunicación donde todos vayamos en la misma dirección, donde, como me comentaba aquí una mamá muy bien, ay, mi hija llega a casa y me dice, mamá, no pasa nada si te equivocas. Indudablemente, si no se lo hemos transmitido nosotros, lo ha aprendido también en el centro escolar, es decir, al fin y al cabo, el colegio que escogéis para vuestros hijos se trata del centro donde depositáis pues, lo más valioso para vosotros, que son vuestros hijos, y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de mantener y de continuar esos valores que se inician en el hogar, pero que se demuestra pues, que esa comunicación que hay importante entre la forma de educar de los padres y el colegio, pues al final el mayor beneficiado pues, va a ser vuestro hijo, ¿no? Es por eso que en todos nuestros centros cuidamos muchísimo el bienestar de todos nuestros alumnos, fomentamos el aprendizaje basado en proyectos, en el ensayo y en el error, en el que no teman a equivocarse, porque como he dicho antes, del error pueden salir cosas muy positivas, de diferentes experiencias para que aprendan a resolver sus conflictos, a prevenir conductas, a mantener su salud, a poder pedir ayuda cuando lo necesiten, a tener una conciencia de, como me hablaba una madre antes, ¿no? La relación tan importante entre la salud mental, la salud física y el medio en el que vivimos, el entorno social. Trabajamos muy duro pues, para que aprendan a habilidades para la vida, cómo solucionar sus conflictos de una manera pacífica, que se sientan seguros y felices, bueno, y que al final pues tengan un entorno donde, como en vuestra casa, vuestros hijos se sientan como en vuestra casa y puedan desarrollar pues todo su potencial sintiéndose felices y con una sensación de que su vida vale la pena. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias a Lucía y a Joana por estar aquí con nosotros. Me han ayudado muchísimo. No hubiera podido hacer esto sin ellas. Ay, muchas gracias. Me gustaría que si tenéis alguna pregunta, podáis, no sé si es la opción de que se pueda abrir el micrófono o el vídeo o a través del chat. Toda la audiencia tiene abierto el micrófono. Vamos a ser ordenados y si tenéis alguna pregunta para Maravilla, para Joana, para Lucía, es el momento. Muchas gracias, Miguel. Es nuestro productor. Yo, Mara, si puedo añadir algo. Claro, Joana. Era muy importante lo que dijiste sobre el tema de nuestro error y os quiero comentar una pequeña anécdota de mi vida que me hizo replantear un montón de cosas. Era justo de empezar los estudios de coach y de escribir mi libro. Un día mi hijo, no sé de qué estábamos hablando, y me respondió de una manera así muy ofuscada: no soy tan perfecto como tú. Y esto me hizo pensar un montón de cosas y cómo estaba comunicándole diferentes requisitos que tenía hacia él o diferentes expectativas. Entonces hay que tener sumo cuidado. Aprendí a enseñarle que también me equivoco. De hecho, el libro que escribiera para él, le pedí perdón por un montón de cosas, que es muy importante, y le di gracias por enseñarme un montón de cosas que la verdad aprendí gracias a él. Qué bonito, Joana. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Las cosas tan bien, que nos olvidamos que la imagen que estamos dando a nuestros hijos precisamente es de madres o padres perfectos, ¿no? Y esto es un flaco favor que les hacemos a ellos, porque no somos perfectos, tampoco debemos simular ser perfectos, porque cuando ellos salgan ahí fuera y se encuentren con la vida real y tengan sus caídas y sus tropiezos y sus equivocaciones, no me gustaría jamás que mis hijos pensaran: es que mi madre nunca se hubiese caído aquí porque mi madre era perfecta, ¿no? Entonces, qué importante es esto de humanizarnos, de bajar a terreno, de mancharnos con el barro y de que ellos incluso sean conscientes de algunas de nuestras equivocaciones, que las compartamos con ellos también, ¿no? Yo creo que esto nos acerca muchísimo a ellos y a la vida real. Efectivamente, ¿no? Además, yo como profesional también, ¿no? Del mundo de la educación, pues papás, mamás, os preocupáis muchísimo a veces
sobre cualquier tipo de conflicto que pueda generar en vuestros hijos, pues preocupación, incertidumbre en cuanto a las relaciones sociales, ¿no? Y simplemente pues con calma, con paciencia, siendo modelos de tranquilidad, como he dicho antes, ¿no? O como aparecía en la diapositiva, sabiendo diferenciar, ayudando a vuestros hijos a que diferencien. Cariño, puedes hacer hasta aquí, lo demás no depende de ti, ayudándoles, dándoles herramientas, porque la vida tenemos que enseñarles hacer que estén preparados para la vida, ¿no? Hace poco una compañera que trabaja en publicidad me comentaba un fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, muy importante, donde son los padres los que llaman a recursos humanos cuando sus hijos tienen algún problema en la empresa, ¿no? Y esto no puede ser, ¿no? Nosotros tenemos que, sobre todo, fortalecer el bienestar de nuestros hijos y ayudarles a que desarrollen sus herramientas, aunque a veces se equivoquen, a que a veces sufran. No podemos evitar que sufran, que tengan desengaños, porque la vida a veces es decepción. Pues, pero Mara, no solamente, o sea, no llevado solamente a las empresas y que los padres de personas ya adultas llamen a la empresa para solucionar los problemas. No, bueno, que esto es un fenómeno, ¿no? Que está ocurriendo sí, ahora lo sé, mismo. Sino también llevado a terreno en los pequeños conflictos entre amiguitos, cotidianos, del día a día, con amigos. ¿Cuántas veces todos, yo creo que hemos sido testigos de padres o madres que intervienen en pequeños conflictos del cole de niños que tienen que solucionarlos entre ellos. Te hablo Efectivamente, ayudarles, darles las herramientas. Exacto. Exactamente. O sea, hay un papá que quiere preguntar, perdona Lucía que te corte. Nada. Sí. Vale. Hola, ¿me oís? Sí. Bueno, lo primero es daros las gracias y la enhorabuena por la presentación, magnífica, a mí me ha encantado, y creo que no soy el único, así que muchísimas gracias. Mirad, yo tengo una consulta muy específica, tengo un niño de 2 años y medio, ¿vale? Entonces, todo lo que habéis estado explicando de cómo imita, de que el comportamiento de los padres, de mamá, es clave para su formación, bueno, pues creo que es muy importante. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Cuando un niño tan pequeño, aprendiendo en su proceso de aprendizaje, está, pues lo que sé, en concreto, instalado en el no, incluso ese no significa que puede ser peligroso para él. Pues no quiero que me cojas la mano y voy a cruzar la calle yo solo. ¿Entenderme? Entonces, ¿hasta qué punto es importante la autoridad de los padres? Y la autoridad bien entendida, no ser autoritario de mala forma, sino es que no tengo tiempo para explicarte que es peligroso para ti. Entonces, tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Cómo se reacciona ahí? ¿Se levanta la voz? ¿Se pone uno firme? ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿A quién quieres preguntar? Pues la verdad que cualquiera me valéis porque me han gustado muchísimo vuestras intervenciones. Entonces me gustaría saber vuestras opiniones, aunque sean breves, pero de cada una sí puede ser. Bueno, Lucía, ¿quieres contestar? Bueno, a ver, sí, claro. Los niños de 2 años y medio están en el no permanentemente y tienen que estar en el no permanentemente porque ellos están ensayo-error. O sea, su cerebro se está modulando y ellos entienden lo que está bien y lo que está mal en base a probar. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. El niño de 2 años y medio está caminando por una carretera que no tiene ni una sola señal de tráfico. Y somos nosotros los padres los que no solamente tenemos que asfaltar la carretera para acotar la carretera, porque si no el niño va a campo a través, sino que tenemos que ir poniendo señales. Los niños necesitan límites y habrá muchas cosas que podamos negociar. Pepito, cariño, ¿qué quieres? ¿La camiseta roja o la camiseta azul hoy? Pues la roja, genial. ¿Qué quieres, manzana o plátano de postre? Pues plátano, súper. Pero, Pepito, ¿me das la mano para cruzar la calle? No, me da igual, Pepito, mi amor, es que te puedo atropellar un coche, me das la mano y cruzo la calle. O sea que hay cosas que se pueden negociar y hay otras cosas que no se pueden negociar. ¿Por qué? Porque la seguridad está por encima de todo lo demás. Entonces, a medida que van cumpliendo años, veréis que la carretera unas veces será más ancha, otras veces será más estrecha. Debería de tener cada vez más señales, ¿vale? Y que a medida que son más mayores, encontramos que podemos negociar en un montón más de cosas. Y en la adolescencia ya ni te cuento que es pura negociación. Pero cuando son pequeñitos, hay muchas cosas que no se negocian. O sea, el enchufe no se toca. Yo a veces veo a padres
dándoles unas explicaciones de ingeniero industrial a un niño de 2 años, ¿por qué no se meten los dedos en el enchufe? Oye, mira, no. El niño de 2 años y medio necesita que le digas el enchufe, no. El enchufe, no. El enchufe, no. Y a lo mejor se lo tienes que decir 80 veces y 80 veces se lo vamos a tener que decir hasta que lo aprenda. Porque no hay niño de 10 años que meta los dedos en el enchufe, ¿sabes? Entonces, o el cinturón de seguridad en el coche. Es que cada vez que se pone como loco y es que se pone a llorar y es que se pone fatal y es que hay veces incluso pues que lo cojo yo en brazos. No, la seguridad, o sea, esto es algo, es fundamental. Los accidentes infantiles es una de las primeras causas de mortalidad infantil. La seguridad está por encima de todo lo demás, aunque Pepito llore. Pepito, lloras porque hay que poner el cinturón de seguridad. Pero cariño, mamá está aquí, papá está aquí, no pasa nada, yo no me voy a enfadar contigo porque estés llorando, te voy a acompañar, pero te vas a poner el cinturón de seguridad. Bueno, muchas gracias, Lucía. Pues efectivamente lo has explicado muy bien, Cristóbal. Yo sí te puedo ayudar como psicóloga. Apoyo lo que comenta Lucía. Quiero decir, tú eres la figura de autoridad más importante para tu hijo, ahora que tiene 2 años y medio, después llegarán los profesores, pero ahora la policía, esperemos que no. Y entonces tiene que haber un balance con mucho cariño, con mucho respeto hacia él, porque lo quieres, pero tienes que ponerle límites, tienes que ponerle normas, porque además las normas, como experta de la conducta, deben ser instauradas, enseñadas antes de los 7 años. Porque como ha comentado Lucía de la adolescencia, después se hace todo un poquito más difícil. No es imposible, sobre todo si no hay ningún trastorno asociado de comportamiento, pero se hace todo más difícil porque físicamente el niño ya crece y su forma de rebelarse ante la norma pues puede ser más disruptiva, ¿no? Pero no te preocupes acerca, es que hemos hablado de que tú tienes que enseñar a tu hijo porque la vida es frustración y a veces no puede obtener ni en el momento que lo quiere ni todo lo que quiere. Y tú le vas a decir un no, cariño, no tienes 2 años y medio, no puedes ir a la discoteca y soy tu padre y lo tiene que aceptar y sin dar mucha más atención. Pero muy interesante tu pregunta. Espero que te vaya muy bien con tu hijo. Si tienes cualquier cosa, nos vuelves a contactar, pero no tengas miedo, ten plena seguridad y confianza de que no le vas a crear ningún trauma y además le vas a ayudar a poner esos límites y esas normas. Te lo va a agradecer. Quería responder algunas preguntas que están en el chat, si me permitís, y luego 2 manos levantadas, porque yo me tengo que ir a una reunión ahora mismo. A ver, me comentaban aquí que, por supuesto, cuando hay un niño tímido, lo que podemos ayudarles a desarrollar sus habilidades sociales y debemos estar ahí para hacer de modelos, para ayudarle en esos modelos, en qué momentos él debe decir o debe contestar o desarrollar un poco su asertividad para que pueda defenderse solo. Entonces, al principio tenemos que entrenarlo un poco con él, hacer de modelos y luego intentar que lo generalice en el entorno natural. Por supuesto que debemos estar ahí para apoyarle, para apoyar a nuestro hijo, pero no podemos hacer las cosas por él, ¿de acuerdo? Debemos enseñarle, ser su modelo, entrenarlo y cuando ya nos hemos asegurado de que sabe hacerlo, pues entonces ya estamos seguros de que lo puede hacer en el entorno natural. Al fin y al cabo, lo que hacemos los psicólogos, lo primero lo practicamos en consulta, lo enseñamos, lo entrenamos, lo recreamos en entorno artificial para que luego la persona lo pueda generalizar en el contexto natural, sin miedo, sintiéndose seguro y con nuestro apoyo, por supuesto que sí. Luego había una pregunta de una mamá, perdona que vaya rápido, voy un poco pitosa, acerca de cuando el padre o la madre trabajan mucho, no están, cómo lo hacemos. Mamá, no puedes controlar lo que la otra persona puede hacer o no hacer. Tú te tienes que focalizar en lo que puedes hacer tú el tiempo que estén contigo. Esa es mi recomendación. Lo que puede hacer el papá o la mamá cuando estén, bueno, pues lo hará, ¿vale? Lo desempeñará en la medida de tus posibilidades, porque a veces las circunstancias son las que son. Y entonces hay otros medios, otras vías para que, los hijos sepan que en cualquier momento pueda contactar o comunicarse en el caso de que sea posible, ¿de acuerdo? Porque si por el tipo de trabajo o por el tipo de circunstancias no se puede, pues lo que hemos comentado, el tiempo que se pueda pasar juntos o se pueda disponer, pues será de la máxima eficacia posible. Y luego hay 2 manos, que si queréis contestar, por aquí vamos a ver que están en Miguel, no sé, tengo 2 manos levantadas, pero no puedo
Sí, he abierto el micrófono a Miriam. Sí, pues Miriam, cuando quieras. Buenas tardes, gracias por la conversación. A ver, yo tengo un niño de 4 años con autismo, que no ve el peligro para nada del mundo. Y ahora lo que hace, me sube los armarios, me sube los muebles, todo. A la profesora del colegio también, pero no nos acepta las normas. Si decimos, por ejemplo, no, él tiene que salirse con la sí. Ya no sé qué hacer. Estoy ya que en un momento que ya no sé ni por dónde tirar. Disculpadme que no he escuchado la... Es que me tengo que marchar porque tengo una reunión. No Es sé. el caso de un niño con un trastorno del espectro autista con 4 años que no acepta las normas, no acepta el no y entonces empieza a tener también problemas en el cole con Sí. este asunto y la mamá Miriam comenta que ya no puede más y que no sabe qué hacer. Bueno, eso es un caso más complicado. Normalmente es una actuación multidisciplinar junto con la persona que esté tratando a tu hijo y luego sí que ha tenido una efectividad o ha mostrado evidencia lo que son el manejo de contingencias, es decir, los programas de modificación de conducta con diferentes técnicas. No todas funcionan con todos los niños. En algunos niños, dependiendo de su personalidad y otras circunstancias, pues van a tener que modificarse un poquito o funcionan no tan a corto plazo, a veces hay que esperar un poco, pero normalmente las técnicas de modificación de conducta aplicados ya te digo, desde varios de los entornos donde se relaciona el niño, suelen tener efectividad. Pero claro, ahí tienes que tener una coordinación con el propio centro y con las personas que estén trabajando con tu hijo externamente, pero suelen funcionar lo que son las técnicas de manejo de contingencias. A ver si puedes preguntar, a ver qué técnicas están utilizando con él. Y yo es que, Miguel, me tengo que marchar, lo lamento mucho porque me encantaría quedarme más rato con vosotros, pero me están esperando. Vale, no hay problema, podemos, si hay preguntas y Joana y Se pueden Lucía quedar Joana y Lucía. podemos seguir un rato más con la Vale, sesión de yo preguntas. me despido aquí, espero haber resuelto algunas dudas. Me ha encantado compartir esta experiencia con Lucía y Joana este ratito, ha sido un placer y ha sido un placer también que estéis aquí. Muchísimas gracias por venir, gracias a Miguel, a Cristina, a Carolina, a todos. Bueno, Gracias, Mara. Adiós. 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 Vale, vamos a dejar dos preguntitas más para no alargar mucho la asistencia de nuestras ponentes. Le voy a abrir el micrófono a Ghislaine. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por abrir el micrófono. Primero de todo, gracias por la charla que ha sido muy, muy interesante. Además, creo que como muchos padres soy muy fan de Lucía. De hecho, la anécdota es que he aprendido el español leyendo los libros de Lucía hace 6 años. Qué bien. Cuando he venido aquí, así que nada, sigo y quería preguntar algo en relación al sistema de recompensa que estábamos hablando del cole, estábamos hablando de las estrellas de la semana, etcétera. Yo tengo 2 hijos ahí en el cole y una pequeñita de 1 mes. Y estamos muy involucrados en el sistema de fichas, de conductas positivas, de puntos, etcétera. Y sé que eso cuando está bien hecho, puede ser muy fructuoso, pero si está mal hecho, puede a algunos niños crearles, digamos, un poco de ansiedad, de celos. Y quería saber si este sistema tiene que ser por una cierta, hasta qué edad puede ser aplicado, 1. Segundo, si al final del año se dan diplomas porque se han conseguido tal números de puntos, tú tienes el diploma de oro porque has conseguido de tal número de puntos hasta tal, tú de plata y tú de bronce. ¿Eso es efectivo, positivo o qué opináis?
Lucía, Eh, ¿contestas tú? yo tengo esto es opinión personal. Yo Ya. tengo mi opinión. Si quieres contesto, Joana, lo que quieras. Sí, contesta y yo después quería añadir algo porque yo Vale, soy un poco diferente. Pero bueno, vale. escuchamos con mucho gusto. A mí los sistemas de fichas y de recompensas Ya, ahí, ahí. regulinchi. Porque si no están muy bien hechas y muy bien seguidas, Y porque la vida al final tampoco va de que nos den fichitas, ¿sabes? Entonces, yo creo que una cosa son las recompensas académicas, ¿no? Donde todos trabajamos con unos objetivos, con unos incentivos, con unos mínimos, ¿no? En nuestro entorno laboral y en nuestro entorno académico. Y creo que es bueno que los niños desde que son pequeños entiendan lo que es el colegio, lo que son las aptitudes, lo que son los niveles, lo que son los exámenes, lo que son las exposiciones, porque les va a acompañar toda su vida académica, ¿no? Y otra cosa es trasladar eso al hogar, o sea, trasladar un sistema de recompensas hacia el portarse bien, recoger, cuando son cosas que deben de educarse de forma natural. O sea, yo quiero que mis hijos sean educados en la mesa porque entiendan que es así, que me gusta que coman con la boca cerrada o que no se interrumpan o que no se peguen porque entiendan que eso es ser, es como hay que hacerlo, no porque les vaya a dar una recompensa, ya. ¿entiendes? Entonces, te lo digo porque en consulta he visto mucho de esto. Entonces, una cosa es la parte académica, donde hay que medir las aptitudes de los niños y hay que hacerlo y eso les va a acompañar siempre. Y otra cosa es el entorno en casa. Yo creo que el entorno en casa, el reto está en educar a nuestros hijos con la mayor amorosidad posible, pero con unos límites y unas normas claras establecidas para ser buenas personas, para ser felices y para tener una convivencia apacible, pero no porque reciban un premio. Y luego lo de los diplomas, claro, dentro de los hermanos, yo personalmente esto no lo haría porque ahí solamente hay un ganador, que es el primero. El segundo y el tercero se van a ver como perdedores. Y No, eso es en el cole. No, no dentro de... vale. No, Joder, vale. No, es que te lo digo porque a veces he visto en familias sí. con muchos hermanos también muchos sistemas de recompensa de este estilo y al final es que los sistemas de recompensas, cuando hay muchos hermanos o varios hermanos, siempre hay un ganador y un perdedor. Entonces, esto no me gusta demasiado. Ya. Pero ya te digo que es opinión personal, ¿eh? Esto es opinión personal. Vale. Joana. Pues yo estoy muy de acuerdo con Lucía. Yo pensaba que los conceptos que estaba comentando eran a lo mejor sacados de alguna ponencia o quizás de algún libro, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre le he dicho a mi hijo que de momento no somos amigos, yo soy su mamá y él es mi hijo y yo estoy para poner las normas porque pienso que es lo correcto y es como tienen que ser las cosas. Aún así soy una mamá muy amorosa y la admiro muchísimo y siempre hay esta barrera tan frágil, ¿verdad? Que no me gustaría que le traspase y cuando la intenta traspasar, que al fin de cuentas es un niño, le pongo un stop y un alto y no soy partícipe de premiar las conductas en casa, las conductas de cosas cotidianas, como, no sé, recoger de la mesa o ayudar a poner los platos o cualquier cosa que debería ser natural, como ha dicho Lucía, porque creamos después adultos con unas conductas incorrectas, muy difíciles de corregir, que piensan que siempre es algo por algo, que un hogar no es una cosa de participar todo el mundo, sino una persona tiene obligaciones y los otros si quieren ayudan y si no se les premia pues no ayudan, ¿verdad? Y además si puedo ayudarte, yo cuando mi hijo era muy pequeño, y si quieres te cuento una anécdota muy curiosa, le enseñé a negociar. Tenía 5 años y me recuerdo que era un día de estos que tenía muchísimo trabajo, íbamos súper corriendo y en aquel entonces tenía una empresa de gestión de eventos y tenía que hacer un montón de cosas, total que le recojo del cole y vamos, yo tenía que hacer un montón de cosas por el camino y le aviso, digo, cariño, vamos a ir a Carrefour, tengo que coger 2 cosas, pero es una visita relámpago, total que entramos y salimos. Y me dice, vale.
Entonces entramos a Carrefour y dentro de Carrefour, en el pasillo de juguetes, hay un niño tirado al suelo, pataleando como un poseso, pidiendo un juguete agriculado a su mamá. Y la mamá, totalmente avergonzada, levanta al niño, coge el juguete y va a la caja para comprárselo. Y mi hijo observa. Pero yo mientras tanto voy haciendo cosas y él de repente dice, mamá, quiero ir al pasillo de los juguetes. Y digo, ni hablar. Hoy hemos hablado que tengo mucha prisa y no podemos ir al pasillo de los juguetes. Otro día iremos. Pero yo quiero ir. Yo digo, hoy no podemos ir, de verdad. Y él, que nunca lo ha hecho en su vida, se planta delante de un estante de cajas, ya no me acuerdo ni lo que era, y de un manotazo tira todo al suelo. Todo. Menos mal que no era cristal y no se roto nada. Yo estaba muerta de vergüenza porque mi hijo no solía tener este tipo de conductas, no pillaba pataletas, pero como hablamos, al final los niños es de prueba-error hasta donde pueden y hasta donde no pueden. Entonces, como vio un resultado positivo en aquel niño, pensaba que iba a obtener lo mismo. Y tengo que serte muy sincera porque desde que soy coach he decidido que no soy perfecta y tengo que reconocer mis errores. Mi primer impulso era sacarle de la tienda y, coloquialmente dicho, cascarle el culo. Pero camino al coche mientras dejé abandonada la cesta en la tienda y camino al coche cogiendo el niño con mucha fuerza. Yo pienso que él solamente de apretón de mano entendió perfectamente mi grado de vergüenza que tenía. Entonces, y él estaba siguiéndome y llorando, mamá, te pido perdón, no quería comportarme así. Entonces, cuando subimos al coche, en vez de cascarle el culo, le senté en su sillita, le abroché y le dije, mira, vamos a ir a casa y te voy a enseñar una herramienta nueva que te va a ayudar muchísimo cuando seas adulto y en la vida cotidiana. Total, que llegamos a casa, él estaba sollozando aún, pensando que le iba a pegar, así de claro. Aunque no, yo nunca he pegado al niño, pero sí muchas veces levantaba la voz. Cuando estaba sobresalida levantaba la voz. Pero yo pienso que él estaba tan asustado de toda la escena que presenció que se había imaginado cualquier cosa. Bueno, la cuestión que estaba llorando mucho, yo le senté en el sofá tranquilamente, le sequé las lágrimas y le dije, mira, te voy a enseñar a negociar. Y él era pequeñito, tenía 5 años y me dice, ¿negociar? ¿Qué es, mamá, negociar? Yo digo, mira, negociar es cuando tú quieres una cosa y yo también quiero algo. Y llegamos a un punto medio. Yo te pongo unas condiciones y tú me pones otras. Y me dice, dame el ejemplo. Yo digo, imagínate que hoy quieres llegar al pasillo de los juguetes porque querías un juguete. Tenías que habérmelo pedido y yo seguramente te hubiera puesto una condición. Por ejemplo, que te portases bien durante una semana. Y el niño me contesta, eso no lo hubieras hecho, tenías mucha prisa. El niño no me di cuenta que era demasiado inteligente para ese tipo de conversaciones, pero le dije, no, vamos a probarlo, verás como sí. Total, que el día siguiente le recojo del cole y me dice, hoy vamos a probar. Yo digo, ¿vamos a probar el qué? La negociación. Yo digo, ¿hoy? ¿Tan rápido? Dice, sí, claro, así vemos si lo he aprendido bien y si tú te has explicado bien. Total, que me dice, yo quiero ir a la tienda y pedirte el juguete. Vamos a la tienda, él busca el juguete que quiere y le digo, mira, ese es el juguete que quieres, no te lo voy a comprar, pero si te portes bien durante una semana, él tiene una prima hermana de su propia edad que siempre estaban discutiendo, entonces yo, como refuerzo positivo, te voy a regalar ese juguete. Y él dice, bueno, pero no podíamos cogerlo y yo, como tú sabes que me voy a portar bien, pues ya lo tenemos, ¿no? Y digo, no, es que no funciona así. Pero bueno, recuerdo que se portó fenomenal aquella semana y yo cumplí lo prometido y a partir de aquel día mi hijo siempre negocia absolutamente todo. Entonces, en vez de tener estas conductas tan infantiles y tan destructoras, la verdad es que negociar le ha ayudado mucho. Bueno, lo siento, sé que tenéis muchísimas preguntas y que os ha encantado la sesión, pero tenemos que cortar ya. Le queremos dar las gracias a Maravillas, a Joana y a Lucía por la magnífica ponencia que han realizado hoy y espero que os haya encantado. Lo siento, sé que tenéis muchas preguntas, pero vamos a terminar ya. Por supuesto, podéis encontrarlas por redes sociales y seguir en contacto con ellas para seguir comentando todas vuestras
vuestros problemas, vuestras dudas y vuestras cosas que tenéis con vuestros peques, vuestros niños y vuestras niñas. Muchísimas gracias a todos. Habrá más oportunidades, ya veréis que sí. Gracias Adiós. a todos y feliz Gracias, semana. hasta luego. Adiós. Hasta luego.